Muy buenas tardes. Soy el doctor Manuel Alejandro Hernández Gurrola, médico de base del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, adscrito al departamento de radiología de este hospital. Primero que nada, muchas gracias a la Sociedad Médica de Radiología de este hospital por invitarme a ser partícipe de este congreso. Para mí me siento totalmente halagado y me siento muy feliz de seguir participando en este tipo de eventos organizados por la Sociedad Médica de nuestro hospital. El tema con el que vamos a participar es el tema de trasplante hepático, obviamente dándole un enfoque imagenológico, un enfoque radiológico, centrándonos 100% en las habilidades que tenemos que adquirir al momento de enfrentarnos a un paciente que va a someterse a un proceso de trasplante hepático. En nuestro hospital existe un servicio de trasplante de órganos muy importante. Si bien el trasplante renal es el que lidera este tipo de procedimientos, el trasplante hepático no se queda atrás. Menciono la importancia de nuestro papel en este tipo de procedimientos, dado que participamos en la planeación del procedimiento, junto con los estudios de imagen que nosotros realizamos. Participamos activamente en el transoperatorio haciendo ultrasonidos transoperatorios del injerto hepático y participamos también activamente en el control inmediato y en el control tardío y seguimiento posterior de este tipo de pacientes durante varios años. Es por eso que para mí es importante que tomemos nota de este tipo de pláticas para poder aplicarlas a nuestros hospitales y en nuestro día a día. Vamos a empezar. Como objetivos para esta plática tenemos, primero que nada, conocer los hallazgos radiológicos prequirúrgicos cuando nos enfrentamos a un paciente que sufre el proceso de un trasplante hepático. Vamos a revisar las indicaciones y contraindicaciones de un trasplante hepático. También es importante reconocer las principales complicaciones del trasplante hepático y sus hallazgos radiológicos. En esta plática nos vamos a poner énfasis sobre todo en esta parte. Las complicaciones, vamos a mencionar las 10 principales complicaciones que podemos observar por los distintos métodos de imagen. En algunos tipos de complicaciones hasta podemos participar activamente en la terapéutica de las complicaciones que mencionaremos a continuación. El trasplante hepático es una excelente opción terapéutica y en ocasiones la única opción terapéutica para pacientes con enfermedad hepática terminal, ya sea una enfermedad hepática terminal aguda o una enfermedad hepática terminal crónica. La supervivencia de estos pacientes a un año oscila entre el 80 y el 90%. Esta supervivencia baja un poco a los 5 años, teniendo un rango del 60 al 90% de supervivencia. Algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, para el 2020 se realizaron 8,906 trasplantes. Sin embargo, como lo mencionamos aquí abajo, la lista de espera sigue siendo enorme. Y esto es un reflejo de lo que pasa en nuestro país, en México, y en los países en vías de desarrollo que intervienen a su población en este tipo de procedimientos como el trasplante hepático. En México se realizó el primer trasplante exitoso en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Esto ocurrió en 1985. A partir de ese año hubo intentos no fortuitos en la elevación de este tipo de procedimientos. Sin embargo, no fue hasta el año 1998 o 1999 donde el trasplante hepático subió el número de procedimientos conforme pasaron los años, teniendo el pico más alto en el año 2017-2018, donde la suma de donadores tanto vivos como fallecidos
sobrepasaba los 200 trasplantes hepáticos al año. Obviamente, para el año 2019-2020, este pico sufrió una inversión debido, como todos sabemos, a la pandemia que sufrimos en nuestro país. Sin embargo, para años posteriores, 2021 o 2022, la cantidad de trasplantes hepáticos que se realizaron en el país volvió a superar los 200 trasplantes hepáticos. Como lo observamos en esta gráfica sacada del Centro Nacional de Trasplantes, podemos identificar que el número de trasplantes hepáticos que lidera este procedimiento son los trasplantes hepáticos de pacientes donadores fallecidos. Y de los pacientes donadores vivos, siempre se ha mantenido por arriba muy poco de la línea de base, siendo hasta el 2022 los 20 trasplantes hepáticos que se realizaron el mayor número de este tipo de procedimientos. Entonces, ante donador vivo, seguimos muy bajas en las cifras, y donador fallecido, vamos creciendo poco a poco. Las 5 instituciones que lideran este tipo de procedimientos son las que vemos a continuación. La primera institución es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Para el año 2022 se realizaron alrededor de 44 procedimientos. El segundo lugar también se lo lleva a la Secretaría de Salud, representada por el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, con 38 procedimientos. Tercero, cuarto y quinto lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El tercer lugar, el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza. Nuevo León con el Hospital de Especialidades número 25 en el cuarto lugar, con un número de 16 trasplantes hepáticos. Y en Jalisco, el Centro Médico Nacional de Occidente con 14 procedimientos exitosos. Entonces, del centro del país, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital General de México y el Hospital Centro Médico de La Raza lideran los procedimientos, no quedándose atrás Nuevo León y Jalisco. En cuanto a las indicaciones para trasplante hepático, son las que enumeramos a continuación: cirrosis hepática, hepatitis crónica, tumores hepáticos primarios, enfermedades colestásicas, falla hepática fulminante, enfermedad metabólica y otras condiciones. En cuanto a hepatitis crónica, pues infección del virus de hepatitis B, C y D, hepatitis autoinmune, uso crónico de drogas, cirrosis criptogénica. Los tumores hepáticos, carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma. Sin embargo, como lo veremos diapositivas más adelante, existen algunos criterios muy específicos, unos criterios internacionales que nos van a ayudar a identificar qué tipo de pacientes con tumores hepáticos primarios van a ser candidatos para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento. Enfermedades colestásicas como la cirrosis biliar primaria, colititis esclerosante, fibrosis quística, atresia biliar y enfermedad de Caroli. Y otras entidades como lo mencionábamos, falla hepática fulminante, enfermedades metabólicas y otras condiciones. Las contraindicaciones son las que enumeramos a continuación, pero lo que me gustaría recalcar, aparte de enumerar aquí las contraindicaciones absolutas y relativas, es lo siguiente: la selección de los pacientes. Se tiene como prioridad a pacientes con expectativa de vida mayor a 3 meses, teniendo en cuenta esta escala que tenemos a continuación, que es la escala MEL, que se calcula con los datos que obtenemos en este cuadro que ustedes pueden ver a su derecha. La escala MEL no toma en cuenta consideración la lista de espera ni zona geográfica. En un inicio, la escala se usaba para predecir la muerte a 3 meses de ser operados de TIPS, pero ahora se usa para priorizar el trasplante hepático, teniendo en cuenta que la mortalidad a 3 meses en pacientes hospitalizados depende del puntaje que tengamos en la escala, teniendo que un paciente con un puntaje de 40 tiene una mortalidad del 100% a los 3 meses. Una escala del 30, un resultado del 30 a 39 en esta escala, mortalidad del 83%. 20 a 29,
76%, de 10 a 19, 27% de mortalidad a los 3 meses. Teniendo en cuenta que los pacientes con un puntaje menor de 10 oscila la mortalidad alrededor del 4%. Cuanto a la clasificación TNM, se prioriza a los pacientes con estadios T2. ¿Por qué? Porque los estadios T1 tienen alta supervivencia sin trasplante, este es un dato muy importante, y los T3 tienen alta recurrencia. Los pacientes con hepatocarcinoma reciben el puntaje MELD según los estadios de avance. El T1 no recibe mayor puntaje, pero el estadio T2 se le asignan 22 puntos. Entonces hay que tener en cuenta estas dos escalas, la escala MED y la escala TNM. Ya entrando a la importancia de nuestra participación en este tipo de pacientes, pues documentar si existen lesiones tumorales primarias como hepatocarcinoma o melangiocarcinoma, las medidas y el número de ellos. Los criterios que se utilizan para la selección de pacientes con hepatocarcinoma candidatos a trasplante hepático son dos. Primero son los criterios Milan y los que vemos a continuación son los criterios de la Universidad de California de San Francisco que se utilizan para tumores un poco más grandes. Estos criterios son los que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de estar interpretando cualquier estudio de imagen de un paciente que sea candidato a trasplante hepático, sin embargo que tenga una lesión focal maligna primaria. ¿Qué hablan los criterios de Milán? Un paciente candidato a trasplante hepático es aquel que tenga un tumor, pero sea en diámetro mayor, menor de 5 centímetros. O que tenga 3 tumores, pero ninguno mayor a 3 centímetros. Estos pacientes son candidatos al trasplante hepático. En cuanto a los criterios de la Universidad de California de San Francisco, como lo mencionábamos, nos ayuda, o bueno, nos adentra a tumores pues un poquito más grandes. Los pacientes que tengan un solo tumor no mayor a 6.5 centímetros serán candidatos al trasplante hepático. Si son más de un tumor, o sea, de 2 a 3 tumores, ninguno debe superar 4.5 centímetros y la suma de estos tumores no debe ser mayor a 8 centímetros. Entonces, como lo recalcaba previamente, desde aquí ya nuestra participación es importante, ¿no? En este tipo de pacientes con cirrosis de base, que tienen lesiones de novo, lesiones focales, hipercaptantes en las secuencias arteriales, en las adquisiciones arteriales que son muy sugestivas de carcinoma hepatocelular. Entonces, el número de tumores, el tamaño de tumor es de vital importancia para poder discriminar entre los pacientes que sean candidatos o que no sean candidatos a trasplante hepático. Esta diapositiva es de las más importantes desde mi punto de vista. Vamos a ver varios tipos de trasplante. Nos vamos a enfrentar al paciente que recibe un trasplante de donante cadavérico, es el más común en adultos, es el más exitoso. Sin embargo, la disponibilidad es limitada y del donante vivo es muy poco, al menos un 10% de los trasplantes en adultos, en trasplantes urgentes y el tiempo mínimo de isquemia, pero nos enfrentamos a mayor tipo de complicaciones que vamos a ver más adelante en la. ¿Y qué vamos a hacer en el pretransplante? Nuestra visión tiene que estar 100% enfocada a la anatomía vascular y las variantes anatómicas que podamos encontrar en el paciente donador y en el paciente receptor. ¿Qué imágenes tenemos o qué estudios de imágenes tenemos de las que vamos a echar mano? Vamos a hacer la evaluación del parénquima hepático, tanto del donante como del receptor. Podemos utilizar tomografía simple contrastada, ultrasonido abdominal, colangiografía y en ocasiones resonancia magnética, en algunos casos indeterminados. Y estos estudios los vamos a realizar lo más cercano a la fecha del trasplante. En el receptor tenemos que evaluar la anatomía, el tamaño hepático, buscar intencionadamente lesiones tumorales en los distintos lóbulos, segmentos hepáticos. Si es que existiera alguna lesión neoplástica maligna, documentar si existe invasión vascular
y la proximidad tumoral a las estructuras biliares. En cuanto al donador, la anatomía y volumen hepático, es muy importante ver o resaltar que el donante no se puede quedar con menos del 30% del volumen hepático, debido a que puede ser propenso a cursar el síndrome de pequeño para el tamaño, que involucra muchas complicaciones, entre ellas pobre producción biliar, colestasis, ascitis. Esto puede ser más fatal, llegando a progresar a sepsis y obviamente alta mortalidad. Evaluar 100%, evaluar en todos los pacientes, todos los segmentos hepáticos secuencialmente, sea por estudio de ultrasonido o sea por estudio de tomografía. Vamos a empezar con la anatomía vascular. ¿Cuál es el método de imagen que nos ayuda más a analizar la anatomía vascular? Es la angiotomografía. ¿Por qué? Es más rápida y costo efectivamente supera a la angio-RM. Vamos a recordar que la anatomía, entre comillas, normal del hígado, en cuanto a la anatomía arterial descrita por Michels, únicamente estará presente en el 55% de la población. Esto es importante porque lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. En cuanto a las venas suprahepáticas, por lo regular se identifican en número de 3 confluentes hacia la vena cava inferior en su segmento intrahepático. Importante identificar venas accesorias, ya que si existe una distancia menor a 4 centímetros en el corte coronal entre esta y la vena hepática media, va a dificultar la anastomosis a nivel de la vena cava inferior intrahepática. Como lo vemos en este estudio de imagen, un estudio volumétrico en una fase tardía, donde podemos, mediante la máxima intensidad de proyección, identificar las 3 venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, confluentes hacia la vena cava inferior intrahepática. Lo que les mencionaba es la clasificación de Michels para las variantes anatómicas de la anatomía vascular arterial, teniendo del 1 a 10 tipos de variantes anatómicas, siendo la más frecuente la Michels tipo 1 en un porcentaje del 55%, donde lo que vamos a observar es que la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda son ramas directas de la arteria hepática común, como lo señalamos en este diagrama. Tipo 2 es una arteria hepática izquierda aberrante, donde la arteria hepática izquierda no nace de la arteria hepática común, sino es una rama de la arteria gástrica izquierda. El tipo 3 es muy parecido, sin embargo, la que es aberrante es la arteria hepática derecha, donde es rama de la arteria mesentérica superior, como lo señalamos a continuación. La variante anatómica número 4 es Michels número 4, donde tenemos arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha aberrantes, emergiendo cada una de ellas respectivamente de la derecha de la arteria mesentérica superior y la izquierda de la gástrica izquierda. El número 5, donde tenemos arteria hepática izquierda accesoria, rama de la gástrica izquierda. El número 6, una arteria hepática derecha accesoria, rama de la arteria mesentérica superior, y el resto de las variantes que son menos comunes, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que en una buena angiotomografía, en donde tengamos al paciente, documentar qué tipo de variante anatómica arterial tenemos. Debido a que, como lo vamos a ver a continuación, los variantes de las técnicas quirúrgicas van a cambiar dependiendo de la variante anatómica arterial que nosotros documentemos. Existe también una clasificación Michels modificada, donde sume de manera adecuada pues las 10 variantes anatómicas que veíamos previamente. Sin embargo, lo que está recomendado es que utilicemos
la clasificación de Michels original. Por ejemplo, en este estudio de imagen de una AngioRM que muestra a la arteria hepática que origina, la arteria hepática izquierda que se origina de la arteria gástrica izquierda, teniendo una variante anatómica Michels tipo 2. Este tipo de imágenes que nosotros podemos realizar en nuestros equipos de tomografía. Por ejemplo, en este estudio, en una reconstrucción coronaria de máxima intensidad de proyección en una fase arterial, perfectamente podemos documentar la anatomía vascular arterial que ayudará a la planificación del tipo de anastomosis arterial que se debe de hacer en el trasplante. Las variantes anatómicas de la vena porta también son importantes mencionarlas. La clasificación es llamada clasificación de Nakamura. La vena porta se origina posterior a la cabeza del páncreas por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica, como todos lo sabemos, aportando hasta el 80% del flujo sanguíneo hepático. También muestra una gran variabilidad, observando alteraciones en el 15 al 35% de los casos. Ello se debe a que embriológicamente se origina por la involución de las venas vitelinas, que tienen múltiples anastomosis con venas duodenales. La alteración en el patrón de involución da lugar a las diferentes variantes que vemos a continuación. Tipo 1, donde es la anatomía, entre comillas, normal, que abarca el 65% de los casos, donde vemos una bifurcación a una rama derecha y una izquierda, o B, que es una bifurcación precoz o tribifurcación. Tipo C, donde la ramificación es extraparenquimatosa y la rama anterior de la vena porta izquierda está dada en este tipo de variante anatómica. El tipo D, donde la ramificación intraparenquimatosa de la rama anterior desde la vena porta izquierda y la vena porta indivisible tipo. Entonces es importante mencionar las variantes anatómicas de la bifurcación de la vena porta. Como lo vemos a continuación, este es un estudio de angiotomografía, de tomografía de abdomen en un corte axial a nivel de la bifurcación de la vena porta, donde podemos observar una tribifurcación de esta en una porción extraquimatosa. Aquí tenemos que darle su adecuada clasificación y sobre todo una correcta descripción para la planeación quirúrgica. Las variantes de las venas hepáticas también son importantes mencionarlas. Lo más común es que sean 3 venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, confluentes que se dirijan hacia la vena cava inferior en su segmento intrahepático, teniendo, como en este esquema lo mencionamos, las diferentes variantes anatómicas que podemos documentar en cuanto a las venas suprahepáticas. La anatomía biliar, también mencionarla, siempre documentar qué tipo de variantes anatómicas podríamos tener. Lo normal es que del lóbulo izquierdo, los conductos segmentarios lateral superior y lateral inferior se unan para formar el conducto lateral. El conducto segmentario medial superior y medial inferior se unen para formar el conducto medial, que observamos aquí. El lateral y el medial se unen para formar el conducto hepático izquierdo. Este conducto hepático izquierdo también va a recibir algunas ramas del segmento caudal. Del lóbulo hepático derecho, los conductos segmentarios del lóbulo 5 y 8 se unen para formar el conducto anterior derecho. Surge el conducto por detrás, de los segmentos 6 y 7 va a surgir el conducto posterior. Estos van a formar y se van a unir para formar el conducto hepático derecho, el cual, en comparación con el izquierdo, es un poco más corto. Ambos conductos, derecho e izquierdo, se van a unir para formar el conducto hepático. Posteriormente el conducto hepático común se va a unir al conducto cístico y va a descender hasta desembocar en la segunda porción del duodeno, teniendo porciones supraduodenal, retroduodenal, porción intrapancreática e intraduodenal, también llamada porción amplia.
En esta diapositiva documentamos las distintas variantes anatómicas a las cuales nos vamos a enfrentar, siendo la que acabamos de revisar el 60% de los casos, o sea, la más común. Ahora nuestra participación en el post-trasplante. ¿Qué hacemos y qué debemos de tener? ¿En dónde debemos de tener la sagacidad de poder observar las complicaciones posibles que debemos de buscar intencionadamente? El protocolo a seguir en la evaluación del ultrasonido en un paciente con un injerto hepático en el momento transoperatorio es un ultrasonido Doppler, donde vamos a documentar al momento de hacer las anastomosis portal, la anastomosis venosas y las anastomosis arteriales, un adecuado paso o un adecuado flujo en las anastomosis. Y en el postquirúrgico inmediato, vamos a evaluar en escala de grises el parénquima hepático, la ecogenicidad, la ecotextura. Debemos de evaluar la viabilidad intrahepática y extrahepática. Si hay líquido perihepático, ver si es líquido, abscesos, colecciones, hematomas. Y a la modalidad Doppler color, identificar a la arteria hepática, vena cava inferior y venas superhepáticas para poder obtener estos datos. Índice de resistencia, velocidades documentadas a nivel de la vena cava inferior, el tipo de flujo y de las venas superhepáticas, grupo derecho, el flujo de las tres venas superhepáticas. Tenemos que buscar alteraciones y si es que las encontráramos, pues hacer mano de algún otro tipo de estudio de extensión para poder caracterizar de mejor manera el tipo de lesión que podamos encontrar. En el postquirúrgico tardío, ya sea a largo plazo, vamos a buscar involución y remisión de las complicaciones que ya decíamos, ya sea líquido, abscesos, colecciones o alguna alteración. Buscar procesos neoplásicos. Entonces, siempre participamos en el transoperatorio a las 24 horas y a las 72 horas haciendo ultrasonido del injerto. En cuanto a la técnica quirúrgica, estos son los tipos de anastomosis que se realizan. En cuanto a la arterial, la más usada es la que vemos aquí señalada a continuación, que se le llama en boca de pez. Esta se realiza sobre todo cuando hay discrepancia entre el calibre de las arterias del donante y del receptor. Usualmente se realizan anastomosis de la unión hepática y esplénica del donante con la unión de la arteria hepática gastrodenal del receptor. Este tipo de anastomosis, como lo vemos aquí, va a crear una dilatación vascular focal a nivel de la anastomosis, lo cual aparentaría ser un pseudoaneurisma, pero no nos debemos de confundir porque es a nivel de la anastomosis. La anastomosis portal más usada es la terminal, donde se hace una anastomosis entre la porta del donador y la porta del receptor. Como alternativa, la que tenemos a continuación, se hace una anastomosis con la vena mesentérica superior en casos más raros con la vena renal izquierda. En la anastomosis de las venas hepáticas con la cava, lo más usado es donde se anastomosa la vena cava inferior del donante en la vena cava inferior del receptor, así preservando o teniendo intacta la vena cava inferior del receptor, a diferencia de otras técnicas, como en este caso la Vitaval, donde se corta en bloque la vena cava intrahepática del receptor y así en bloque se anastomosa a la vena cava inferior del receptor. En cuanto a la anastomosis biliar, lo que se hace predominantemente es una anastomosis término-terminal del colédoco del receptor con el colédoco del donador. Si no es así, lo que se utiliza lo que se hace es una hepatoyeyunoanastomosis, donde el colédoco se une o se hace una anastomosis con una asa de yeyuno ascendida hacia el hilo vascular. Los hallazgos posoperatorios normales, hablando de lo vascular, son las siguientes. De la arteria hepática,
nos tiene que llamar la atención que la velocidad pico sistólica puede estar aumentada. De hecho, va a estar aumentada. Pero esto se asocia por el edema anastomótico transitorio o hipertensión portal persistente. Los datos más importantes, como los decíamos, es la velocidad pico sistólica, que va a oscilar en los datos que tenemos aquí. El índice de resistencia, que debe de ser de 0.5 a 0.8. Si es mayor a 0.8, es común es común en posttransplantados, especialmente en donadores de edad avanzada o tiempo de isquemia prolongado, pero se debe normalizar alrededor de los 4 días tras la cirugía. Y de resistencia menor de 0.6 aumenta el riesgo de complicaciones. Cuanto a las venas hepáticas, el flujo se convierte a trifásico, que va a seguir el ciclo cardíaco de las cavidades cardíacas derechas. En el posoperatorio inmediato puede estar levemente perdido por el edema que va a comprimir a las venas a nivel de la anatomía. En cuanto a la vena porta, en el posoperatorio inmediato va a mostrar velocidades altas arriba de 50 centímetros sobre segundo, como lo mencionábamos en los otros casos, por edema adyacente que va a comprimir las paredes o la discordancia entre los calibres del donador y del receptor. Estas velocidades se tienen que normalizar después de algunas semanas. Muy bien, vamos a ver ahora las complicaciones de trasplante hepático más comunes. Vamos a ver las 10 complicaciones de trasplante hepático vasculares y biliares. Siendo la primera la trombosis de la arteria hepática. En segundo lugar, la estenosis de la arteria hepática, estenosis del tronco celíaco y robo de la arteria esplénica en 3 y en 4. Pseudoaneurisma de la arteria hepática, obstrucción del flujo de entrada de la vena porta, obstrucción del flujo de salida de las venas superhepáticas, obstrucción y fuga biliar, síndrome del cilindro biliar y neoplasia. La primera es trombosis de la arteria hepática. Puede ser una trombosis temprana o una trombosis tardía. Esta es la complicación más común y severa, sobre todo en niños. Usualmente, la temprana se detecta alrededor de los 7 días después del trasplante. La arteria hepática es el único vaso, es el dato más importante. La arteria hepática es el único vaso que va a suministrar sangre al árbol biliar después del trasplante. Por lo que ante un panorama de una trombosis de la arteria hepática es potencialmente catastrófica. ¿Por qué? Porque va a tener como resultado extensas áreas de necrosis biliar e isquemia del injerto. El tratamiento, según la severidad del cuadro clínico, es observación o intervención quirúrgica. La pérdida del injerto, alrededor del 53% de los pacientes, y la mortalidad bastante alta, alrededor del 33%, en todos aquellos pacientes que tienen trombosis de la arteria hepática de manera temprana. Como lo vemos, con índice de resistencia elevado y gradual pérdida del flujo Doppler espectral con una sensibilidad del 100%. En cuanto a una trombosis de la arteria hepática, cuadro tardío, es importante mencionar esto: formación de colaterales de 2 semanas a 1 mes. ¿De dónde? De las arterias gastroduodenal, pancreático-duodenal y o de las diafragmáticas. Entonces, dependiendo de la colateralidad que nos vayamos a encontrar, será la clínica. En la arteria hepática vamos a encontrar datos obvios como el índice de resistencia bajo y el espectro tardo en circulación intrahepatica. Como en este caso, tenemos el seguimiento ecográfico de un paciente masculino de 46 años de edad post-trasplantado. La primera imagen es el día 1. En este ultrasonido hepático con transductor convexo vemos cómo hay ausencia del flujo sistólico, una velocidad picosistólica baja de 34.1 y un índice de resistencia de 1, que nos habla 100% de una trombosis a este nivel. La ausencia
En la imagen número B vemos la ausencia completa del flujo de la arteria hepática documentado 3 días después. A este mismo paciente se le hizo una resonancia magnética de abdomen contrastada en este plano axial ponderada entre 1 en máxima intensidad de proyección, donde observamos la oclusión total de la arteria. El paciente pues recibió un nuevo trasplante 14 días después, pero lo que me gustaría que viéramos es obviamente, la complicación más, eh, más común en este tipo de trasplantes, que es la trombosis de la arteria hepática. En este otro paciente, es un paciente masculino de 44 años, post-trasplantado. En este paciente se le elevaron las transaminasas. En este ultrasonido hepático con transductor convexo, en la modalidad Doppler espectral, con un flujo, como lo vemos, no pulsátil. Obviamente, estamos viendo la arteria hepática. Esto es sugestivo de trombosis. En este estudio que tenemos en su imagen del lado derecho, vemos como en este modo B se observa en el óvulo hepático izquierdo esta lesión ovoidea heterogénea hipoecoica que es consistente o nos señala un infarto del parénquima hepático a este nivel, secundario a la trombosis de la arteria. Este otro paciente, tenemos un ultrasonido espectral, vemos cómo la morfología de la arteria hepática en el espectro está alterada. El pico sistólico está disminuido, el flujo diastólico está aumentado, característico de un parvus tardus a nivel de la arteria hepática. A este paciente se le hace una angiografía con sustracción digital, donde observamos la oclusión proximal de la arteria hepática a nivel de su origen y formación de múltiples vasos colaterales. Aquí estamos ante el caso de un paciente, oclusión de la arteria hepática del trasplante hepático que hicieron, pero de forma tardía. Se llegaron a formar estas arterias colaterales de las arterias que ya mencionábamos previamente, que ayudan a suministrar el sanguíneo hacia el injerto hepático. La estenosis de la arteria hepática es la complicación en segundo lugar. Afecta usualmente a la anastomosis y el Doppler espectral es similar a la trombosis tardía de la arteria hepática. Como lo mencionábamos, los hallazgos son muy parecidos a estos, entonces el índice de resistencia y el Tarbus parvus nos va a dar la pauta de la estenosis de la arteria hepática. Obviamente, estos datos los vamos a documentar en la arteria hepática, pero posterior a la anastomosis. ¿Y que vamos a documentar en la estenosis? Vamos a documentar velocidades picosistólicas altísimas, siendo mayores a 200 centímetros sobre segundo a nivel de la misma, a nivel de la anastomosis. Por ejemplo, en este paciente tenemos un masculino de 58 años postoperado hace 5 semanas de injerto hepático. En el ultrasonido se identifica en el sitio de la estenosis el fenómeno de aliasing al Doppler color, y en el Doppler espectral observamos velocidades de 593 centímetros sobre segundo. Se le hace una angiografía con sustracción digital confirmando esta estenosis. Aquí es donde la participación de nosotros como departamento de radiología y radiología intervencionista, entramos a participar, donde se podría hacer una aplicación de balón para poder aumentar el diámetro de la estenosis y poder colocar algún tipo de injerto como en vascular. La estenosis del tronco celíaco
se debe diagnosticar la estenosis del tronco celíaco antes del trasplante hepático, donde puede ser asintomático debido a que la circulación de la arteria mesentérica superior va a ayudar a que no sea obvio este hallazgo. Predispone la estenosis del tronco celíaco a la isquemia del injerto y trombosis de la arteria hepática. Se debe sospechar cuando el índice de resistencia es bajo y el espectro parvus tardus con ausencia de trombosis y estenosis de la arteria hepática. Es como si nos enfrentáramos a un paciente donde documentamos estos hallazgos, índice de resistencia bajo y espectro alterado, pero buscamos trombosis y estenosis y no la encontramos, tenemos que irnos a SAPRES, o sea, al origen del tronco celíaco, donde podemos encontrar este tipo de síndromes, ¿no? Que es el síndrome del ligamento arcuato medio, donde existe una compresión del tronco celíaco o de una compresión extrínseca del tronco celíaco por el ligamento arcuato medio que proviene del diafragma. A este paciente se le hace un ultrasonido y muestra a nivel intraparenquimatoso, a nivel del injerto hepático, alteraciones, ¿no? Disminución o el pico sistólico está bajo, aumento del flujo diastólico, aplanamiento de la curva típica de Tardus Par. Vemos en esta tomografía, en una reconstrucción sagital, en una adquisición, en una fase arterial, donde en la magnificación a nivel del tronco celíaco, evidenciamos la estenosis a este nivel, con una dilatación post-estenótica, ¿no? Consistente o que nos va a ejemplificar el síndrome del ligamento arcuato medio. En cuarto lugar tenemos el robo de la arteria esplénica, también llamado hipoperfusión oclusiva de la arteria hepática. Ocurre más frecuente en los primeros 2 meses post-trasplante. Su etiología no está bien definida y la angiografía es el estándar de oro. Por ejemplo, la angiografía va a demostrar el flujo reducido hacia la arteria hepática y aumento de este flujo hacia la arteria esplénica, gastroduodenal o gástrica izquierda. También más frecuente, el tratamiento más frecuente, como lo vemos en este ejemplo, es la embolización de la arteria esplénica. En esta imagen número B vemos una angiografía con sustracción digital, donde se evidencia una preferencia del flujo hacia la arteria esplénica. En esta otra imagen, posterior a la embolización de la arteria esplénica, el flujo hacia la arteria hepática aumenta de forma significativa. El pseudoneurismo de la arteria hepática es raro, no es mortal. Lo más común es que sea extrahepático a nivel del sitio de la anastomosis y usualmente es micótico extrahepático en sitios de biopsias o infecciones previas. En este ultrasonido se demuestra una lesión vascular extrahepática redondeada que a la modalidad del flujo, a la modalidad de Doppler color, vamos a mostrar un flujo turbulento con el signo del yin y el yang, esto documentando un pseudoneurisma. A este paciente se le hace una tomografía contrastada de abdomen que confirma la lesión a nivel de la arteria hepática en el segmento extrahepático, dándonos el diagnóstico de pseudoneurisma de la arteria hepática. Del flujo de entrada de la vena porta. Las complicaciones de la vena porta son las menos frecuentes, alrededor del 1 a 2%, aún menor que las complicaciones biliares. Usualmente se manifiesta como datos de hipertensión portal y la pérdida del injerto no es muy común. La trombosis portal es la más frecuente de estas tres. Por ejemplo, en el ultrasonido que vemos en este primer lugar, muestra el trombo ecogénico dentro de la vena porta y ausencia completa del flujo en relación con trombosis portal. Y la estenosis portal, donde mediante un ultrasonido de la vena porta a nivel de la zona de la estenosis, documentamos velocidades altas alrededor de 206 centímetros sobre segundo en relación con estenosis.
También podemos tener obstrucción del flujo de salida de la vena hepática. Puede haber estenosis, trombosis o torsión del injerto. La estenosis de las venas hepáticas entre las venas hepáticas y la vena cava inferior ocurre más en pacientes pediátricos y con donadores vivos. Por la complejidad venosa depende más del sitio de anastomosis. Un índice de pulsatilidad mayor de 0.45 tiene una especificidad del 95%. Por ejemplo, en este ultrasonido mostramos una velocidad a nivel de la anastomosis de las venas suprahepáticas con la vena hepática, vena cava inferior de 152 centímetros sobre segundo sugestivos de estenos. En cuanto a la obstrucción y fuga biliar, las complicaciones biliares, la estenosis del colédoco es la más común, teniendo porcentaje de 15% en cadavéricos y hasta 28% en donantes. En este estudio tenemos un estudio de ultrasonido donde documentamos obstrucción, vemos una disminución del calibre significativa del conducto colédoco con una dilatación retrógrada sugestiva de estenosis biliar. En cuanto a la litiasis también la podemos observar, por ejemplo, en este ultrasonido, donde evidenciamos imágenes redondeadas hiperecoicas con sombra acústica posterior, donde a nivel del conducto biliar derecho y el hilio biliar en relación con litiasis. Y la fuga biliar. Aquí es importante mencionar que es común, alrededor del 20%, en posoperados inmediatos. Más comúnmente es a través del sitio de anastomosis o de conductos. Se va a manifestar clínicamente como peritonía. En cuanto al estudio de imagen de elección, es una colangioresonancia con contraste hepatoespecífico, en donde vamos a demostrar fuga del medio de contraste hacia las cavidades del peritoneo de este medio de contraste, evidenciando la fuga biliar. Entonces, en cuanto a complicaciones de la vía biliar, estenosis biliar, litiasis biliar, fuga biliar. Síndrome del cilindro biliar, en donde lo que pasa es la obstrucción por cilindros de mucosa biliar necrotizada desprendida principalmente por isquemia fría. Por lo regular ocurre en el primer año post-trasplante una incidencia del 2 al 18% y una mortalidad elevada. Se acompaña de estenosis biliar múltiple indistinguible de colangitis esclerosante primaria. Por ejemplo, en esta tomografía de abdomen contrastado en fase venosa vemos dilatación de la vía biliar intrahepática secundario a material hipodenso en su interior, secundario a esta patología. En esta colangiografía percutánea, que es aparte diagnóstico y terapéutico, vemos y evidenciamos los múltiples defectos de llenado a lo largo de la vía biliar intrahepática. Estos pacientes se benefician por una derivación de vía biliar, ya sea una vía biliar a nivel de la vía biliar intrahepática o una derivación de vía biliar mixta, donde colocamos el catéter dentro de las asas intestinales, ya sea duodeno cuando se hace anastomosis terminal del colédoco con colédoco, del donador con el receptor, o de asa de yeyuno si se le hace una hepatoyeyuno. La última complicación que vamos a ver son las neoplasias. Estas no son raras encontrárnosla. ¿Por qué? Porque el paciente se predispone a malignidad debido al tratamiento con inmunosupresores y la recurrencia de hepatocarcinoma y colangiocarcinoma no es rara. En pacientes receptores con antecedentes de colangiocarcinoma y carcinoma hepatocelular, el estudio de seguimiento, por lo tanto, debe de ser de 2 a 3 años con tomografía y resonancia magnética, además de hacer una correlación con los niveles de alfa-fetoproteína. Muy bien. Entonces, estos son los 10 complicaciones más comunes que vamos a encontrar en los pacientes con injerto renal post-trasplantado. Como conclusiones, me gustaría decir que nuestra participación activa en el trasplante, ya sea de cualquier órgano, en este caso de trasplante hepático, es muy importante.
nuestra participación, como lo menciono, previo al proceso quirúrgico en la planeación, documentando las variantes anatómicas vasculares de la arteria hepática, las venas suprahepáticas y la vena porta. Y obviamente todavía somos más importantes tratando de buscar complicaciones tempranas o complicaciones tardías en el paciente post-ópera. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día.